Seguramente todo el mundo conoce esta imagen. Un caballero imponente, su lanza clavada en un dragón gigantesco. Es San Jorge, claro. Pero, ¿y si te dijera que detrás de este mito tan potente se esconde la historia real? La de un soldado romano que no se enfrentó a una bestia con escamas, sino a todo un imperio. Hoy vamos a viajar a ese momento exacto, al 23 de abril del 303, para desentrañar cómo la historia de Jorge de Capadocia se convirtió en leyenda. Así que la pregunta es casi obligatoria, ¿no? ¿De qué estamos hablando en realidad? ¿De un cuento de hadas con su princesa y su monstruo? ¿O de un oficial del ejército romano cuya decisión personal, tuvo un eco que resonaría durante siglos en toda la historia de Occidente? Y aquí está la clave de todo, es que el contraste es brutal. Por un lado tenemos el mito que nos han contado siempre, el caballero, la doncella en apuros, el dragón. Pero por otro lado están los hechos, un tribunus romano, una persecución imperial terrible bajo el mando de Diocleciano, y en el fondo un testimonio geopolítico potentísimo. Lo que vamos a hacer es básicamente traducir el cuento para poder entender la realidad. Y bueno, justo antes de meternos de lleno en la Roma del siglo IV, un pequeño apunte. Si este tipo de análisis, donde buscamos la raíz de las grandes historias, es algo que te interesa, ya sabes, anímate a seguirnos, a darle al like y a activar la campanita. De verdad que los comentarios y las sugerencias son lo que nos da ideas para los próximos temas. Para entender la decisión de una persona, primero hay que entender el mundo en el que vivía. Y el mundo de Jorge, era un imperio romano que se tambaleaba, que estaba al borde del abismo. Un gigante que sentía cómo se resquebrajaba y que por eso mismo intentaba mantener el orden de forma desesperada. Lo interesante de esta cronología no son tanto las fechas, sino el ritmo. Fíjate, Diocleciano llega al poder, intenta poner orden con un sistema nuevo, la tetrarquía, pero apenas una década después, esa búsqueda de orden se convierte en la gran persecución. No fue un capricho, Fue una decisión política, muy calculada, para eliminar lo que él veía como la mayor amenaza interna. Y justo ahí, en el epicentro de esa purga, el 23 de abril, está nuestro protagonista. Pero, a ver, ¿por qué el cristianismo era una amenaza tan grave? No era solo una cuestión de creencias, no. Es que atacaba la estructura social romana, se negaba a aceptar la divinidad del emperador, que era la base de la lealtad al Estado, y por lo tanto se veía como una rebelión. Y aquí viene lo increíble. Jorge no era un campesino de una provincia lejana, no. Era un tribunus, un oficial de élite de la Guardia Imperial, del círculo más cercano al poder. El desafío venía desde dentro. Y esto nos lleva a un dilema tremendo. Imagínate la situación. Como soldado romano, su honor le exige obediencia ciega, le exige participar en la persecución. Pero su fe cristiana le exige lealtad a otra cosa, a una ética que ve a todos como iguales. Es un choque de trenes en la conciencia de una sola persona. Y aquí es donde la historia da un vuelco fascinante. La leyenda de Jorge no se basa en sus victorias con la espada, sino en su resistencia al dolor. Es una especie de deconstrucción del héroe clásico. Su verdadera fuerza no está en lo que hace, sino en lo que es capaz de aguantar. La leyenda dorada nos habla de 7 años de torturas. 7 años. Pero claro, esto no hay que tomarlo al pie de la letra. En el lenguaje simbólico de la antigüedad, el número 7 significa totalidad, plenitud. No se refiere al tiempo, sino a que su sufrimiento fue absoluto. Querían romperlo por completo, y él resistió por completo. Y esto nos lleva a la palabra clave de todo este asunto: mártir. La palabra viene del griego mártires, que, ojo, no significa el que sufre, sino el que da testimonio. El mártir no es una víctima pasiva, ¿qué va? Es un testigo activo, y su resistencia es un mensaje que el poder no puede callar. Su sufrimiento es su voz. Así que el punto crucial no es que sobreviviera a las torturas por arte de magia. No, es una victoria espiritual. Cada golpe que le da el imperio es una prueba de que ya no tienen poder sobre él. Es como si les dijera: mi identidad, mi ser, ya no os pertenece, ya no es del César. Es la deconstrucción de su ego para afirmar algo mucho más grande. Muy bien, ya conocemos al hombre. Ahora vamos a por la bestia. Vamos a coger esa historia del dragón que todo el mundo conoce, pero no como un cuento para niños, sino como si fuera un mapa geopolítico en clave. Esto es, de verdad, alucinante. Cada elemento es una pieza del puzzle. El dragón no es un animal, es el caos, es ese orden pagano antiguo que pide sacrificios para calmarse. La doncella no es solo una princesa, es la propia civilización, la comunidad, la esperanza de un futuro que está a punto de ser devorado. Y claro, San Jorge entonces se convierte en el orden, en esa nueva visión cristiana que se enfrenta al miedo para rescatar a la civilización. En esencia, al final, se convierte en esto, en el arquetipo, en la figura eterna del héroe que, en vez de huir del caos y del miedo, cabalga directo hacia él para restaurar el orden y devolver la esperanza.
Y claro, un símbolo tan potente no se queda en una idea abstracta. En la historia de Hispania, especialmente para la corona de Aragón, San Jordi no es un cuento, es el motor espiritual y militar de la Reconquista. Es la personificación de una civilización que lucha por sobrevivir. Y con esto llegamos ya al final. ¿Cuál es el legado de este soldado romano que se transformó en un símbolo universal? Después de todo, esa lanza que clava en el dragón, ¿qué representa en realidad? Pues quizás esta sea la lección más profunda de todas. La historia de Jorge nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos apetece en cada momento sin más. Consiste en tener el valor interior de hacer lo que es correcto, incluso cuando el precio a pagar sea el más alto de todos. Y con esa idea terminamos, pero lo hacemos dejando una pregunta en el aire, porque el símbolo de San Jorge sigue vivo, precisamente porque este conflicto es eterno. El caos, el miedo, esas fuerzas que amenazan con devorar la civilización nunca desaparecen del todo, solo cambian de forma. Así que la pregunta que nos deja su historia es: ¿quién es el dragón hoy? Yo soy Hispania Hecho y esto ha sido San Jorge.